Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Asamblea Nacional instalará también una mesa interinstitucional de seguridad para definir reformas urgentes que deben aprobarse en el Parlamento, como por ejemplo el porte de armas, de extorsión, inimputabilidad en los menores de edad y medidas cautelares que dictan los jueces. Esto se acordó ayer, en momentos previos a que ocurra esta nueva masacre carcelaria que se ha cobrado la vida de 15 personas. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? Acabamos de escuchar una entrevista anterior que decía que el gobierno no tiene control político sobre la policía, que tiene temor a sacar a la policía de las cárceles donde deberían haber un control civil para mejorar la situación. En fin, hemos visto ya 8 masacres carcelarias con esto, sin que las autoridades encuentran una solución, porque lamentablemente se puede entender que para las autoridades son simplemente personas privadas de la libertad, no son seres humanos. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Estimada Licenia, estimado Alexis, gracias por la invitación. Buenos días a ustedes, buenos días a la culta audiencia, un abrazo para ustedes. No solamente el presidente perdió el control de las cárceles, el presidente perdió el control del país, ¿no? Se lo acusó mucho a Lenín Moreno de ser el peor presidente de la historia, pero el lazo le queda de Lenín Moreno, prácticamente se convierte en un bebé de pecho frente al desastre en el que ha convertido el país el señor Guillermo Lasso, ¿no? No tiene control de nada, no tiene control de la salud, roban en el tema de los contratos de salud que da miedo. No tiene contrato en el seguro social, está a punto de quedar. No tiene control en la educación, no hay cupo para los estudiantes. Ahora mismo que hay el ingreso a la educación superior, no pueden ingresar muchos jóvenes de nuestro país. Miles de jóvenes se van a quedar afuera de la educación. El presidente perdió el control absoluto, no tiene control de las aduanas, no tiene control de la agricultura, no tiene control de nada. Yo no sé si tendrá algo de control el presidente en lo que refiere a su gobierno, ¿no? Porque no tiene control de absolutamente nada. Para donde usted regrese a ver, este gobierno no tiene control. Peor aún de las cárceles, que me da pena y mi solidaridad con las familias, lamento mucho lo sucedido el día de ayer, pero yo creo que ya el presidente rebasó la línea de la paciencia de los ecuatorianos. Definitivamente es un presidente ausente, no está en los temas que realmente importan para el país y anda buscando culpables en otro lado, y en este momento ve como una boya de salvación que entrar a conversar con la Asamblea Nacional en un plazo perentorio. Ojo, que el plazo que nos hemos puesto para lograr acuerdos es diciembre. O sea, el presidente está más o menos pensando recién en diciembre entregarle unas respuestas al país. Por favor. ¿Cómo está, vicepresidente? Un gusto saludarle, poder conversar con usted. A ver, me inquieta mucho escucharle, ¿no? Porque además usted que está liderando también el primer poder del Estado junto a Virgilio Saquicela y a Marcelo Holguín, que entienda y lea que el presidente de la República ha perdido el control del país, a mí me deja realmente asustado. ¿Hacia dónde vamos entonces con un gobierno que prácticamente, según lo que le escucho, no gobierna? Por supuesto que no gobiernan las élites, gobiernan sus compadres, gobiernan los que tienen el control de las aduanas, menos él, gobiernan estos estudios jurídicos que están paralelos a determinadas instituciones. Hemos detectado que el Ministerio de Agricultura se ha descubierto focos de corrupción muy graves, no en los gobiernos anteriores, en este gobierno, ¿sí? En este momento, la agricultura por el piso. Usted vaya al campo, yo voy al campo constantemente, me reúno con los bananeros, me reúno con los maiceros, me reúno con los arroceros, están quebrados, ¿sí? Tienen un pánico sacar su cosecha porque no les están pagando el precio oficial. A los exportadores, a los industriales les importa un comino los precios oficiales o mínimo sustentación. Si quieres te compro tal precio, si no, no te compro. Solo ahí perdemos como Ecuador 1.300.000 plazas de trabajo. Ahora hablan de la inseguridad como la causa de... Y todos sabemos, al menos los que estamos en política, al menos los que sabemos, porque obviamente en política también hay muchos que no saben ni dónde están parados, pero los que conocemos de política, sí conocemos que la delincuencia, la inseguridad no es la causa de, es la consecuencia de un Estado que no te da empleo, la consecuencia de un Estado que no te da educación para tus hijos, la consecuencia de un Estado que no te da salud, que tú tienes que tener plata
para poder curarte, si no te mueres, porque no hay ni guantes en los hospitales. La consecuencia de un Estado que no te garantice el más mínimo bienestar como ciudadano, ni siquiera los elementales servicios básicos. Hay provincias, hay ciudades en las que todavía siguen tomando agua con arsénico o con heces. Hay botaderos de basura en el que el Estado no ha metido la mano, no ha dicho esta boca es mía, junto a las ciudades, junto a las grandes urbes de desarrollo. Y finalmente, frente a un gobierno ausente, a un presidente ausente, un presidente que no aparece cuando pasan estas crisis, que no toma el control del Estado, ¿sí? Hay un tema de pánico, al menos a mí sí me asusta, porque sale a decir un montón de cosas, menos de lo que está interesado el país. Al país no le interesa que el presidente tenga otras cosas que no tienen nada que ver con los problemas que realmente en este momento nos afectan. Asambleísta Pereira, ¿hasta qué punto el revivir una ley o el dar trámite a una ley nos va a sacar de esta situación de inseguridad en la que vivimos? Me refiero a esta ley que pretenden ustedes dar trámite en la Asamblea Nacional, una ley que habría sido presentada por el Ejecutivo y que está ya en primer debate sobre seguridad. Antes nos vendían la idea de que con la ley de uso progresivo de la fuerza se iban a resolver todos los problemas de seguridad y usted está viendo que no ha sido así. Igual, se anunciaba con bombos y platillos que esto iba a ser la solución, no pasó nada. Nos están vendiendo con bombos y platillos que una pregunta en la consulta popular también nos va a sacar de esta situación de inseguridad y seguramente va a tener el mismo resultado que esta ley que aprobaron en la Asamblea. Y ahora se intenta aprobar otra en la que se topan temas absolutamente delicados, como por ejemplo el porte de armas, la extorsión, la inimputabilidad de los menores de edad y medidas cautelares que dictan los jueces. ¿Otra vez una ley para combatir la inseguridad, asambleísta Pereira? Le voy a contestar primero como abogado y luego como político. Primero como abogado, que el peor desastre que han causado gobiernos en Latinoamérica ha sido utilizar el populismo penal como una solución a las crisis de seguridad, a las crisis de inseguridad, mejor dicho, que suceden en esos países. Tomar el populismo penal como una herramienta de decir, de tabla de salvación, toma y damos y vamos con populismo penal, discúlpenme, pero el derecho penal es la opción de último ratio en los países. No puede ser la opción de primera ratio, y aquí la están utilizando a cada rato. Tráeme el derecho penal, pongámoslo aquí, tráeme el derecho penal, y vendámosle derecho penal a la gente, y vendámosle derecho penal, vendámosle penas más fuertes, vendámosle que tienen que armarse, vendámosle que tienen que salir armados hasta los dientes a la calle para poder defenderse. Oigan, no, pues el Estado es el que tiene que cuidarnos, no nosotros. Para eso pagamos impuestos. Así que no tiene sentido seguir mintiéndole al país que con cuentos de que vamos a reformar las leyes, de que vamos a poner otra ley y otra ley y otra ley y otra ley, vamos a solucionar los problemas. Ecuador es uno de los países que más leyes tiene en Latinoamérica. Está en el top 10 de los países que más leyes. Tenemos miles de leyes que no han resuelto los problemas de inseguridad. Si no resolvemos los problemas que originan estos temas de inseguridad, sí, porque repito, una sociedad en la que no tiene educación, salud, vivienda, por algún lado va a explotar, por algún lado va a causar el punto de ebullición. Entonces, no me digan aquí que la inseguridad sencillamente se resuelve saliendo a armarnos todos, saliendo a matarnos entre todos. Ojo, también hay un tema que no hay que ser científico para analizarlo. Más importante en este momento que las leyes, que no me pongo, que nos digan dónde modificar, nosotros modificamos, estamos dispuestos a hacerlo, pero que no crean que porque reformamos una ley con eso van a ser un problema. El problema pasa por inversión, por voluntad política. No es posible que le exijamos a la policía que vayan unos carros que ya mismo se desarman, ¿sí?, a combatir la delincuencia. No es posible que le pidamos a la policía que vaya con un chipote chillón a combatir la delincuencia, porque ellos tienen una pistola que dispara tiro a tiro y los delincuentes tienen metralladoras. Tienen fusiles de largo alcance, pues. Los delincuentes andan poniendo ahora mismo C4, andan poniendo explosivos, ¿sí? Entonces, o sea, no podemos tampoco exigirle a la policía tanto. No tienen ni siquiera personal, les hacen falta 30.000 efectivos de acuerdo a los estudios de los expertos. Entonces, una policía totalmente, yo diría, desmantelada. ¿Qué le queda? ¿Sí? O sea, ¿qué le podemos exigir? Entonces, frente a ello, no hay inversión en salud, no hay inversión en educación, no hay inversión en vivienda, no hay inversión en seguridad. Entonces, si un país en el que no se invierte en los ciudadanos, ¿dónde va a ir? A ningún lado. Nos van a seguir matando, nos van a seguir masacrando, y esto duele decirlo. Ya ahorita da miedo salir a la calle. Ahorita llega uno como animalito a la casa, se encierra y pone, si es posible, 4 puertas y unos 20 candados. Porque ya hasta la casa llegan a matarlos. Entonces no podemos seguir así. Hay un gobierno ausente y mientras el gobierno no se apersone de estos temas, lamentablemente estos problemas nos van a seguir sacudiendo como sociedad. Decía yo hace un momento que estamos dialogando con el segundo vicepresidente del primer poder del Estado, ¿no?
Y las críticas, vicepresidente, no apuntan únicamente al gobierno y al presidente Lasso. También dicen, bueno, ¿y la Asamblea frente a todo esto qué está haciendo? Cuando usted va a su provincia, cuando regresa al Oro, ¿qué le dicen los ciudadanos? ¿Qué le cuestionan a Darwin Pereira a los ciudadanos de la provincia del Oro, sus votantes? Se ha vendido la idea de que en la Asamblea está la solución, y obviamente la Asamblea es la más criticada, pero uno trata de también generar conciencia. No podemos ser tan irresponsables en pensar de que todo lo tenemos que resolver con leyes. Hay un tema de inversión pública que no se da. No es posible que tengamos 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares suyos, míos, de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, depositados en la Reserva Monetaria Internacional. Sí, como que tuviéramos mucha plata acá adentro, mientras acá adentro no tenemos ni para comprar guantes para los hospitales. Yo trato de hacer conciencia con la gente, tratamos de luchar, generamos los juicios políticos que tengamos que generar, pero hay un gobierno que no entiende, pues. O sea, hemos llevado a juicio político a la superintendente de bancos que abusaba con la banca. Sin embargo, hasta el día de hoy no da superintendente de bancos. Prefirió suspender al superintendente de bancos. Tiene una superintendencia ahí totalmente descabezada por voluntad del gobierno. ¿Sí? Tenemos ahora mismo 2 ministros de Agricultura que han salido porque no han podido solucionar el problema del agro. No pudieron. O sea, vinieron los agricultores a la asamblea y les gritaron, vean, no sirve para nada, no nos han resuelto nada, váyanse a su casa. Y al siguiente día le hicieron caso, se fueron. Tenemos un tercer ministro de Agricultura que tampoco está resolviendo los problemas del agro. Mire, usted acaban de fijar nuevamente el precio oficial de la caja de banano y acá apenas le acaban de subir 25 centavos a la caja de banano cuando la urea se duplicó el precio en más de un año. Ni se hable de otros productos que se usan en la cadena de producción del banano. Un tema que yo conozco mucho porque vengo de una provincia bananera. En consecuencia, tratamos de conversar, no nos alejamos de los ciudadanos, llevamos la asamblea a las provincias, pero mientras tengamos un presidente con una maquinaria publicitaria diciendo la culpa no es mía, la culpa es de TT, de Totó, de Tutú, de la asamblea, obviamente pues también hay mucha gente que cree en esos cuentos chinos, que en este momento no es así. La asamblea le ha proporcionado, le ha dicho, y le sigo diciendo públicamente, a ver, señor gobierno, díganos, ¿qué artículo quiere que le reformemos? ¿En qué ley? Nosotros se lo reformamos enseguida. Eso no nos ha dicho. Asambleísta Pereira, esta mesa interinstitucional de seguridad, ¿qué va a hacer? Yo le mencionaba hace un instante que ahí ya se especula sobre dar el tratamiento a este proyecto de ley. Vamos a aprobar más leyes. Usted dice, no es la solución aprobar más leyes. ¿Qué va a hacer esta mesa interinstitucional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué van a conseguir con eso? Quiero pecar de optimista, pero finalmente termina muchas veces en la política siendo un pecado el optimismo. Que aquí por fin nos van a decir, saben que estos son los artículos que tenemos que modificar y que necesitamos que nos los entreguen para poder combatir la delincuencia. Pero el problema del gobierno, de este gobierno, por ejemplo, cuando estábamos debatiendo la ley de uso legítimo de la fuerza, que no me pareció una mala ley, ¿sí? Y que se suponía la teníamos que orientar hacia la delincuencia, el gobierno viene y nos mete un capítulo para que esa ley también se oriente hacia la protesta social. Y ahí dañó todo. Ahí lo embarró, ahí se originó todo el problema. Porque si no hubiese metido la protesta social en la ley de uso progresivo de la fuerza, porque no necesitamos crear una ley para que salga a matar indígenas, para que salga a matar agricultores, para que salga a matar profesores, estudiantes, que salgan a protestar, pues necesitábamos una ley que salga a combatir los delincuentes y que tenga más mano dura con los delincuentes, no con nuestros hermanos que protestan en las calles con justa razón. El momento que el gobierno se metió y se le metió en la cabeza de que eso debía estar ahí, obviamente enlodó todo, dañó todo y al final del día los más beneficiados, los delincuentes, porque obviamente la ley al final del día no está como el presidente quería que quede. Ahora obviamente el presidente parece que él es el único que fue electo por el pueblo. Él piensa que el único por el que han votado los ciudadanos es él. Y se olvida que los ciudadanos también votaron por esta asamblea. Y le hemos dicho, si no le gusta esta asamblea, mándenos a la casa, pero usted también no va a irse a la casa. Vámonos pues a la casa. Nosotros no tenemos que irnos a la casa en una muerte cruzada. Tampoco ha tenido la valentía para hacerlo. Así que no sabemos qué mismo quiere hacer con el país el presidente. No lo entiendo, no sé qué quiere hacer, pero al menos en esta mesa de diálogo que vamos a instaurar, ejecutivo, legislativo, permítanme pecar de optimista y pensar que aquí vamos mañana, pasado mañana, a sacar un proyecto que diga, vean, compañeros, asambleístas, aquí está la solución desde el punto de vista del presidente para arreglar el problema de la seguridad y vamos votando por aquello. Creo que nadie sabe qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir el presidente Lasso. Yo le pregunto hacia dónde quiere ir Pachacutic. ¿Por qué? Porque hemos visto en algunos tramos de estos 16 meses en que Pachacutic también, un sector, no todos,
y usted me va a decir si estoy equivocado o no, pero un sector de Pachacutic ha permanecido coqueteando con el presidente Lasso y con el gobierno. La señora Dori y Salvador Quispe a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa al interior de Pachacutic y cómo están discutiendo esta relación que hay entre no solo asamblea y ejecutivo, sino también entre el movimiento indígena, su brazo político que es Pachacutic, y el gobierno, sobre todo a partir de lo que ocurrió en junio de este año, vicepresidente? Sí, me duele, pero es la verdad. No puedo tapar el sol con un vidrio transparente. Efectivamente, pues Pachacuti fue penetrado por las fuerzas de la derecha, por las fuerzas de las oligarquías, tanto así, por ejemplo, que en este momento, y cáigase para atrás, no sé si usted sabía esta noticia, Pachacuti hizo alianza con Creo en Orellana, en la tierra de la señora Guadalupe Llori. Nuestra lista sale en alianza con la lista del presidente de la República. O sea, es una locura. Me duele decir esto, pero tengo que decir la verdad, porque para aquí no podemos mirar la viga en el ojo ajeno, sino miramos primero en la nuestra, y evidentemente ahí tenemos un tornillo flojo, afortunadamente, quizás esta es la buena noticia. Esto pasa solo a nivel de dirigentes, que ya están en el ocaso, que ya están en su salida. Los nuevos dirigentes, la nueva forma de ver la visión de Pachacutic, estamos sintonizados con las bases, somos bien recibidos por las bases. Lamentablemente las bases tienen claro que ciertos dirigentes que ya están en el ocaso de su carrera política, no va más, y con ellos no quieren saber nada. Las bases, afortunadamente, a nosotros, especialmente quienes levantamos nuestra voz de protesta, como el ala rebelde de Pachacutic, nos reciben en todos lados que vamos muy bien, y yo le agradezco y siempre le enviaré un fuerte abrazo a las bases, porque con ellos siempre va a ser un honor ser recibido como nos reciben el día de hoy. Asambleísta Pereira, ¿usted está de acuerdo con quitar la inimputabilidad a los menores de edad como se propone en este proyecto de ley que van a revisar en esta mesa de seguridad? ¿Está de acuerdo con el porte de armas? A ver, yo con el porte de armas no estoy de acuerdo, al menos a prima facie, es decir, a primera línea, ¿no? A priori, no estoy de acuerdo, tendríamos que debatir un poco más. No creo que la solución sea armarnos entre ecuatorianos, porque en primer lugar, los primeros que se van a armar son los delincuentes, los narcotraficantes, y van a andar armados por la calle como que si esto fuera el oeste. No podemos convertir al Ecuador en el oeste, así que a primera impresión, no estoy de acuerdo con el porte de armas. Con el tema del debate de la imputabilidad a los menores de 18 años, ¿no? Esto ya lo debatió Argentina. Y ahí hay una gran lección del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, que es uno de los grandes maestros que tiene el derecho penal mundial a nivel del mundo, y con quien de una u otra manera yo hasta cierto punto coincidía, pero no necesariamente generando esa imputabilidad al mismo nivel de los de mayores de 18 años, sino que haya una especie de imputabilidad que no le permita, que genere una coerción, que genere una especie de desagrado en el sector, especialmente el narcotráfico, de utilizar a los menores de edad para prepararlos, porque como no pueden ser imputables, entonces prepararlos para que sean los nuevos sicarios. Entonces quizás por ahí habría que debatir mucho en el nivel de derecho penal. Argentina tiene una lección muy importante al respecto y nos podría dar muchas luces. Allá ya no solamente debatieron hasta los 16 años, en Argentina se abrió también el debate hasta los 14 años, ya los 16 años son imputables. Vicepresidente, yo le planteaba la inquietud esta de, bueno, ¿qué hace la Asamblea ante este escenario caótico que está viviendo el país? Y usted decía, bueno, han querido, digamos, imponer este relato, este encuadre de que la Asamblea es la responsable de que no exista gobernabilidad o de que no se den paso a determinadas leyes que le podrían ser útiles al gobierno para la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, la violencia, etcétera, etcétera. Yo coincido de alguna manera con usted con que ese relato que lo ha impuesto además el gobierno y algunos medios de comunicación que han sido incondicionales con el gobierno les ha dado buen resultado, ¿no? Y ahora y han vivido del chantaje además, ¿no? 16 meses en que el presidente les ha dicho vamos a muerte cruzada, vamos a muerte cruzada, vamos a muerte cruzada, y finalmente nunca se concretó dicha amenaza, ¿no es cierto? Pero ahora el presidente parece que sí va a concretar esta amenaza a través de una consulta popular, además lo va a hacer por vías democráticas, y le está diciendo a la gente que 137 son demasiados, que para qué una asamblea de 137 si son unos vagos, si no trabajan, si ganan demasiado sueldo, si en cada despacho se llevan no sé cuántos miles de dólares. Entonces Villavicencio también diciendo es que somos muchos, es que hay que generarle un ahorro al Estado, sin tomar en cuenta de que reduciendo el número de legisladores, lo que harían también es reducir el nivel de representatividad
que tendrían nuestros territorios. Usted que viene de provincia, yo también lo entendemos así, ¿no? Finalmente los legisladores son los representantes de cada uno de estos territorios a nivel nacional. ¿Cómo lo han entendido, cómo lo están procesando ustedes como legisladores, esta iniciativa del presidente de nuevamente descargar todo esto negativo, le digo, en contra de la Asamblea, diciendo que son muchos y que ganan demasiado y que hay que ahorrarle esa plata al país, que seguramente servirá para seguir incrementando las reservas que están en Suiza? A ver, primero hay que ser totalmente claros. Aquí no hay que andar como dicen en mi tierra, no hay que andar con gagueos, ¿no? O sea, aquí no hay derecho a la duda en este momento en quienes estamos claros en la consulta popular. Esa consulta popular no le resuelve nada al país, absolutamente nada, ¿sí? Esa consulta popular lo que hace es acomodar el aparataje estatal para las élites, para que las élites le agarren, le pongan la mano al Estado, a la carne y dejen el hueso para las provincias. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de la pregunta que usted me plantea, en el anexo establece que si bien se reducen los asambleístas por provincias, aumentan los asambleístas nacionales. ¿De dónde salen los asambleístas nacionales? ¿Sí? De aquellos que acompañan a los candidatos presidenciales que representan a las grandes élites. Es decir, que mañana las provincias se quedan con menos representación, pero las grandes élites logran mayor representación en la Asamblea Nacional. Y eso no le están diciendo al país. Esa es la parte escondida que tiene esta consulta, al menos en esa pregunta. Y eso es extremadamente grave. No solamente grave, gravísimo, porque no es justo que a mi provincia, a la provincia del Oro, le quiten 1 o 2 asambleístas para dárselo a las élites nacionales. Para mañana, en lugar de haber reducido asambleístas nacionales, y si ustedes quieren una reforma, yo le digo al presidente, si el presidente quiere una reforma, eliminemos con los asambleístas nacionales y dejemos solo con representatividad a las provincias, equiparando al número de habitantes. No, quieren reducirle a las provincias para dárselo, eso que le quitan a las provincias, en una representatividad nacional, que generalmente, ¿quiénes son los asambleístas nacionales? Los que vienen de las grandes urbes y que acompañan a los presidenciables que en ese momento se lanzan para la presidencia de la República, valga la redundancia. Entonces, ahí hay una trampa clarísima que no podemos permitirla y que obviamente hay que concientizar a nuestros hermanos, porque claro, la gente escucha, hay que reducir los asambleístas, sí, que se vayan un poco los asambleístas, yo estoy de acuerdo, no hay problema, reduzcamos, pero reduzcámosle a todos. No solamente, disculpen la expresión, a los más giles, mientras que ellos se quedan con toda la representatividad dentro de la Asamblea Nacional, porque claro, como no quisieran las grandes élites en este momento estar representadas en la Asamblea Nacional, ahí no les estorbaría. Y esto de cada vez que se me ocurre, a ver, ¿cómo hago? A ver, ahora ya les voy a reducir el número. Ahora se me ocurrió que la elección de asambleístas sea en segunda vuelta. Y así va incrementando cosas del presidente. No sé cómo lo va a hacer, si es que habrá preguntas que escapen el control constitucional, pero esto lo anunció ayer en esta entrevista en TC Televisión. Dijo, elección de legisladores en segunda vuelta. ¿Cómo le cae a ustedes a esa nueva propuesta, brillante idea que se le ha ocurrido a nuestro presidente en las últimas horas? Mientras mataban a más de 15 personas, el presidente estaba pensando en cómo rifarse el país y cómo agarrarlo, ¿sí? Para tenerlo para él solito, ¿no? Entonces, definitivamente el presidente está totalmente fuera de foco. Repito, ni Lenín Moreno no fue tan nefasto. Y eso que creíamos que Lenín Moreno era lo peor que nos había pasado, pero Lenín Moreno quedó como un bebé de pecho frente a lo nefasto que resultó Guillermo Lasso para el país. Así que ya lo que diga Guillermo Lasso en realidad no debería ser ni siquiera tema de debate de los periodistas, debería ser tema de debate de los psicólogos, de los psiquiatras, no sé, de antropólogos, porque es una especie extremadamente rara, ¿no? O sea, al país le preocupan otras cosas, ¿no? Al país le preocupa el empleo. ¿Qué tiene que ver el empleo con que haya más o menos asambleístas? Le pongo solo por el debate. ¿Qué tiene que ver la seguridad con que haya más o menos asambleístas? Y ojo, otro tema importante. El presidente está hablando de cantidad de asambleístas. ¿Por qué no mejor abrimos el debate sobre la calidad de asambleístas? ¿O acaso él no tiene asambleístas en creo que simplemente son levantamanos? O levantadedos, porque con el dedo presionan su dedo. O que se inventan provincias, ¿no? O que se inventan provincias. Entonces, o se inventan festejos que quieren celebrar el día del decano. No me acuerdo alguna vez que planteó también, creo, alguna cosa como estas. O sea, discúlpenme, pero si quiere hablar, si en realidad quiere mejorar la representatividad, hablemos de la calidad, no de la cantidad. Esa debería ser la discusión. Lo que usted acaba de decir me parece que es del fondo de este meollo, es el fondo de esta discusión, legislador. Es qué tipo de legisladores
son los que van a llegar. No importa si son 100, 50, 200 o 400, como en otros países donde además hay dos cámaras, ¿no? La de los representantes y la de los senadores, que entre ambos hay países que suman hasta como 900. El problema es qué tipo de representantes llegan. Ahora, ustedes, como integrante de una organización política, en su caso Pachacuti, también tendrán que discutir puertas adentro cómo hacer para poner los mejores cuadros, las mejores candidatas y candidatos, porque su partido, por ejemplo, nos puso a Guadalupe Soria en la asamblea, y no solo en la asamblea, sino en la presidencia. Mire, no vamos a lograr la asamblea perfecta o los asambleístas perfectos, pero creo que si nos ponemos a hablar de calidad, creo que podríamos convertir a los movimientos en mucho más responsables de poner primero gente de convicción. Sí, porque muchos asambleístas, muchos representantes, candidatos, alcaldes, prefectos que yo he visto el día de hoy, generalmente llevan la propuesta de ellos mismos y su persona, no la de un movimiento político. Entonces, si vamos a hablar de calidad y mañana mejoramos la calidad de quienes van a venir acá, a lo mejor por lo menos logramos que venga esos representantes que representen un proyecto político y hablen en la asamblea sobre ese proyecto político que como colectivo lo ven, tal como sucede en Estados Unidos. Allá los demócratas no van a hablar por la persona como demócrata, van a hablar por el Partido Demócrata, cuál es la visión del Partido Demócrata que tiene para Estados Unidos, e igual los republicanos. Tienen una visión de partido, tienen toda una estructura, todo un andamiaje de partido y tienen una visión de partido para su país. Pero resulta que acá no, acá cada quien se levanta, habla cualquier cosa y por último dice yo soy independiente y no respondo a nadie. ¿Sí? Y entonces, como es independiente y ahora, pues ¿quién no controla? Nadie, él es él mismo y su persona, como es este personaje cómico de la televisión. Para finalizar, asambleísta Pereira, rapidísimo le pido su criterio respecto a este nuevo proyecto de inversiones que tengo entendido mañana va a ser enviado al Ejecutivo para que lo revise. Han estado coordinando, han estado tratándolo. ¿Qué contiene ese proyecto de inversiones a su criterio? Mire, aparentemente se le ha recomendado al Ejecutivo quitar de ahí algunos temas y dejar claro que no se van a poder privatizar. Mejor dicho, lo que hemos dicho nosotros aquí tiene que decir textualmente qué se va a poder privatizar y en qué condiciones y qué no. Y hemos sido claros, el agua no se toca ni por concesión, ni por privatización, ni por cualquier nombre que le pongan. En ese efecto, Pachacuti tiene absolutamente claro. Si mañana aparece aquí que con alguna ambigüedad que me podría dejar a la interpretación de cualquier gobierno autónomo o del gobierno central de tocarme el agua, Pachacuti no le va a dar el voto. Solo le pongo como ejemplo el agua, pero la misma tesis tenemos para el seguro social. ¿Sí? A mí no me van a decir mañana que vamos a crear aquí las famosas, el ejemplo de Chile que tanto le gusta al presidente Lazo, las famosas operadoras de seguros, ¿no? Entonces tampoco vamos a votar por eso. Mientras se ponga en riesgo las joyas de la corona, el petróleo, minas, agua, nosotros en eso vamos a estar muy, muy atentos a ver qué es lo que pasa. Para nosotros no puede ser posible que una ley de inversiones siga girando alrededor del capital. Cualquier ley, inclusive la de inversiones, debe girar como eje central de su función al ser humano. Muchísimas gracias, asambleísta Pereira, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muy gentil. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Lo propio.